La verdad que Recuerdos por lo pronto, ¿no? La Matanza es algo más que un lugar de la política para nosotros, por lo menos para mí en lo personal. Yo estoy en La Matanza y es como si estuviera con él. Es impresionante. No, pero Néstor es La Matanza. Yo lo veo, para mí hay fotos icónicas de él acá en La Matanza. La de Villa Palito, por ejemplo. Escuchame otra que es también muy fuerte, me acuerdo, que me hizo reír ese Néstor. Fue cuando acá en el Mercado Central, en FEMSA, en Coca-Cola, inauguramos toda la planta de distribución que vino el mexicano Salazar, que era que es el dueño de FEMSA, es la distribuidora de Coca-Cola. Claro, se vendía Coca-Cola a morir. La gente, bueno, estos la fundieron, sí, fundir la Coca-Cola, tenés que ser horrible, Gafe. tenés que ser horrible para fundir la Coca-Cola, porque bueno, por ahí uno, qué sé yo, abre un restaurante, abre una fábrica de una cosa que no anduvo, que no le gusta a la gente y bueno, te fundiste. Le puede pasar a cualquiera en cualquier gobierno, pero la Coca-Cola, no, bueno, pero así todo. Me acuerdo cuando vi inaugurar el primer shopping acá en San Justo con escaleras mecánicas en el centro de San Justo, que recién charlábamos con Fernando Datos, ¿no? Datos de la vida, porque parecieran de la política, pero no, son de la vida. El shopping este que inauguramos llegó a ser el segundo en ventas en toda la Argentina. El shopping de La Matanza, el segundo en ventas en la Argentina. Impresionante. Y charlábamos con Fernando, que me decía también el McDonald's de la Ferrer, dijera mi amigo, no voy a decir quién es, humorista. Era el segundo lugar de McDonald's de todo el país en consumo de hamburguesas, ¿no? Bueno, esta es la vida de los argentinos, poder darse gustos de ir a comprar algo al shopping o comerse una hamburguesa. Yo creo que hay que saber una cosa, compañeros, amigos, amigas, no fue gracias a una persona, sino a un modelo político y económico. Esto es claro, o sea, más allá de las virtudes, como esto que está pasando ahora. Porque yo veo que últimamente hay una tentación muy fuerte de, bueno, que Macri, que darle. Y sí, no, pero que nadie les miente y los engañe tampoco haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o la inutilidad o la incapacidad de un presidente. No. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias. La legitimación, la legalidad tiene que estar vinculada siempre a la legitimación. Uno puede de repente obtener una gran cantidad de votos y sin embargo no hacer las cosas para las cuales se comprometió. No quiero tocar ningún tema ríspido, pero lo cierto es que hay una fuerte deslegitimación frente a gobiernos que no hacían lo que decían que venían a hacer, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que, y esto de Néstor, todos los días, es cierto, mirá, hablando, viste, hoy el tema del fondo es del Fondo Monetario Internacional, con las declaraciones de Stiglitz, el premio Nobel de Medicina, de Economía, perdón. Y cuando decía que en realidad el responsable de todo esto también es Macri y el Fondo Monetario, yo le escuchaba ayer o antes de ayer a Christine Lagarde poniendo cara de yo no fui, ahora diciendo, bueno, en fin, nos vinieron a golpear la puerta, nosotros no queríamos, en realidad, vamos, que vi luz, pasé y entré. No es así. Y me llevé 57.000 millones de dólares. Claro. Entonces, creo que fue eso, Néstor.
volvió a darle a la política un lugar preponderante en la República Argentina. Estaba muy desprestigiada la política hasta que él llegó. Muy desprestigiada. Muy desprestigiada. Y él la volvió a colocar en un lugar donde se transformaron las condiciones de vida de los argentinos. Después, cuando decidió también pagarle al fondo en el año 2005. Yo por eso, para mí el punto de inflexión de este gobierno fue en el año pasado, en el año 2018, cuando decide recurrir al fondo. Así que, ya te digo, esto fue muy fuerte y fue paso a paso legitimando un gobierno como el de él. Y bueno, fueron 12 años y medio de grandes transformaciones y grandes avances. Que había problemas, sí, siempre lo digo. Solamente en los cementerios no hay problemas. Solamente los muertos no tienen problemas. Pero los que había se multiplicaron exponencialmente y surgieron otros que creíamos superados. A mí personalmente, el endeudamiento y el hambre me resulta algo intolerable e insoportable realmente. Me parece que no es justo. Me parece que no es justo que después de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, el tema de la estabilización, que esto es otro tema que se va a discutir seguramente y se va a discutir cada vez más en la Argentina, y que es lo que vamos a tener que discutir los argentinos también, el tema de la estabilización, el endeudamiento, porque el endeudamiento de Argentina como uno de los grandes motivos de desestabilización de la economía ante las crisis de deuda, de no poder pagarlo, no es una cosa que empezó ni ayer ni antes de ayer. Viene desde Rivadavia, desde el empréstito de la Baring Brothers para acá. El país se endeuda y vuelve a desendeudarse y vuelve a caer en default y vuelve a endeudarse, y mientras tanto fuga y fuga y fuga de miles de millones de dólares de la Argentina. Esta discusión la Argentina la tiene que abordar serenamente, muy serenamente, sin planteos dogmáticos ni ideologicistas, pero parte del endeudamiento es para los que transforman sus rentabilidades en dólar y la puedan fugar del país, tiene que ser discutido. ¿Sería justo volver a pedirle a los 44 millones de argentinos que todos paguen con el mismo esfuerzo? No me parece justo. No me parece justo. Y yo creo que lo vamos a tener que discutir. Vamos a tener que analizar, que debatir, que discutir el tema de cómo se estabiliza la economía en la Argentina. ¿Cómo podemos hacerlo? Y con la comprensión de que no producimos dólares, no emitimos dólares. La Argentina emite pesos. Entonces, yo lo que digo es esto, ¿no? Ver cómo se discute esto en la Argentina, porque además las cosas que dijeron acerca de políticas fracasaron. No eran ciertas las cosas que decían. No era cierta que la inflación era por emisión monetaria. No era cierto. No era cierto que con tarifas altísimas iban a venir grandes inversiones. A ver, por primera vez en la República Argentina estuvimos casi 24 horas en un apagón fenomenal y todos los días sigue habiendo cortes en zonas y nadie... Claro, no tenés ninguna cámara de ningún canal de noticias corriendo a la señora que no tiene luz o que no tiene gas, pero esto pasa todos los días. Pero ¿cómo podés tener 345 millones de dólares de ganancia en un servicio que es público y que además es monopólico? Porque yo, si no me gusta el iPhone, puedo tener otras marcas de teléfonos, pero yo la luz me la da uno solo y me la da el precio que me lo pone ese. Esto no puede ser, entonces, aplicarse las reglas del mercado a algo que es no solamente un servicio público, sino que el que lo presta lo hace en forma monopólica. No es
No es sensato esto. No es sensato. Entonces, esto también son cosas que habrá que discutir. Y creo que también en la formación de precios nos hemos dado cuenta que no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios, a la valorización de la economía y a los márgenes de ganancias también. Por allí sobre, digamos, los alimentos y todo aquello que constituye una primera necesidad para la gente. Me parece que hay que discutir en serio. Y esto no es para que nadie pierda plata, ni se agarre los pelos, ni ninguna cosa dogmática y socializante. Simplemente de sentido común. Porque cuando estábamos nosotros, que según ellos éramos horribles en términos económicos, se cansaron de ganar plata, todos los empresarios. Y ahora solamente gana un pequeño grupo de empresarios que son los vinculados con el gobierno. Entonces, estas cosas también tienen que ser discutidas con los empresarios, con las pymes, que no pueden por allí aliarse en demandas con las grandes empresas que tienen otros intereses, otros costos, etc. O sea, es complejo lo que viene para la parte que viene. La Argentina que viene es una Argentina difícil. Es una Argentina compleja. Pero creo que tenemos una gran ventaja. Lo que pasó... No, una sola no puede. Si no son todos y todas, no se puede. Yo creo que vamos a tener una oportunidad, porque tal vez nunca en ningún periodo histórico, político, estuvo tan cerca una política de la otra que se presumía que era la correcta. O sea, para simplificarlo, la política en blanco era esta y decían, no, hay que hacer exactamente todo al revés de lo que están haciendo ustedes. Bueno, se comprobó que no, miren dónde estamos, con un endeudamiento, con una desocupación. Otro tema, el hambre directamente. Pasamos por eso, pasamos de una Argentina que en el 2013 Juan Carr, insospechable de peronismo, de kirchnerismo, decía que estábamos cerca del hambre cero, a estos momentos en los cuales festejamos como un triunfo haberle arrancado en el Congreso al gobierno la declaración de la emergencia alimentaria. Sí, emergencia alimentaria. La verdad que sí, vinieron proponiendo pobreza cero y nos vamos con sanciones de leyes de emergencia alimentaria. Yo creo que todo esto nos va a obligar a todos a despojarnos todos de prejuicios, de preconceptos que todos tenemos unos sobre otros, partidos sobre otros partidos. No. En serio que la Argentina necesita debatir las políticas que se tienen que aplicar, porque además no va a servir decir esto hay que hacerlo porque nosotros ganamos las elecciones. No, eso no va a servir. En todo caso, esto va a haber que hacerlo porque es lo único que se puede hacer para que la gente pueda vivir mejor y podamos comenzar a desendeudar el país. No porque gane las elecciones. ¿Qué cosas más hay que probar que estamos dispuestos a dar para construir una historia diferente y un país diferente? ¿Qué cosas más vamos a tener que hacer para demostrarles que no somos los que ellos le contaron a los argentinos y las argentinas que éramos? Que éramos gente malvada, que no le importaba nada más que la ambición y el poder. Todavía puedo recordar algunas crónicas anteriores al 18 de mayo, donde decían, no, ella si no es ella. No. Si no es ella, no es nadie. Ella nunca va a hacer tal cosa. Es más, me dijeron en alguna sesión, quédese tranquila que va a ser candidata a presidenta. ¿En serio creían que después de todo lo que hemos vivido, todo se agotaba en que yo quería ser candidata a presidenta? Qué chiquita serías, Cristina, si hubieras querido nada más que eso. Qué chiquita. Qué chiquita. Entendamos que con leyes, me parece muy bien lo de la emergencia alimentaria, pero que necesitamos políticas que le devuelvan a la gente
el trabajo, fundamentalmente, ¿no? El trabajo. Me parece que el trabajo es, como siempre, la clave. Entonces, todo esto es un proceso que genera deformación y de capital social. Y creo que esto es lo fundamental de un país. Vos sabés que, inclusive lo de los recursos naturales, yo siempre digo, y sí, puedes tener muchos recursos naturales, pero los recursos naturales se agotan. Se acaba el petróleo, se acaba el gas. Y yo creo que un país tiene que diseñar un proyecto estratégico basado en el conocimiento, porque es lo único que nunca se agota y siempre demanda más. Es lo único. Eso no se agota nunca. Vos podés pensar estratégicamente, hoy sobre todo en esta etapa civilizatoria de la humanidad, vos podés pensar un proyecto estratégico de país y de sociedad únicamente si apuntás al conocimiento como gran recurso estratégico y agregar valor. Después van mutando los procesos productivos, pero si vos tenés el capital del conocimiento, eso es el infinito. Todo lo demás es finito. El gas es finito, el petróleo es finito, todo es finito. Lo único que es infinito es la mente humana y el conocimiento. Por eso nosotros hicimos también tanto hincapié en la ciencia y la tecnología. Y para nosotros era fundamental el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, todas esas cosas. A mí me angustia mucho porque estoy a mí me angustia un poco porque, a ver, mis hijos, mis nietos, uno quiere que todos vivan acá, que todos vivamos acá, que tengamos un proyecto común de país. Y se hace muy difícil, a mí personalmente, el volver de vuelta a estar mucho peor o igual que lo que estábamos en el 2003, endeudados, sin trabajo, con hambre, con gente protestando en la calle, con empresarios fundidos, con comerciantes que cierran. Otra vez sopa, digo. Tenés miseria. Este es el tema. A mí me angustia. Claro que hay esperanza, pero yo también quiero ser sincera, porque si diera un discurso meramente electoral, dijera, bueno, y tenemos todos esperanza, y vayamos. No, pero tenemos que en serio preguntarnos, argentinos, ¿qué nos pasa como país? Tengo sí la fe en la construcción política. Creo que vamos a iniciar una etapa política diferente. Alberto es una persona de mucho diálogo, de mucho hablar, de mucho conciliar, es capaz de hablar 1, 2, 3, 4, 5, 20, bueno, pero yo quiero que también los sectores que más se han beneficiado y los que pueden seguir comiendo, estudiando, viajando, viviendo, le presten un poco de atención a los que ya apenas pueden sobrevivir. Me parece que esto es la etapa que viene, ¿no? Si no jodo más. Sí. Estamos hablando por eso, de sufrimiento, y estamos hablando de todos los datos que sabemos de cómo la gente está malviviendo, ¿no? Hay algunos que todavía podemos pensar nuestras vidas en términos de semanas y hay meses y meses, pero hay gente que tiene hambre, hay gente que está sufriendo enfermedad y eso se vive en minutos o en segundos, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que está aguantando esto por un piolín y aún así aguanta porque tiene una esperanza que a partir de octubre van a empezar a cambiar las cosas? Primero que después de todo lo que nos pasó, porque esto que nos pasó a todos, algunos lo sufren, es cierto, mucho más que otros, pero esto nos pasó a todos. Primero que nunca más se dejen engañar. Segundo, que cuando escuchen o les cuenten o piensen primero en cómo están, en qué se puede hacer y en qué puede hacer cada uno para mejorar, porque también es cierto que no todos están igual, no para todos la crisis, para algunos es lo que vos decís, que no podés tener las cosas que tenías antes,
pero para otros la vida se le ha complicado a extremos muy delicados. Y yo le diría que pensemos primero que el Estado no es Mongo Aurelio, que el Estado no es alguien que le es ajeno, que el Estado es el instrumento que se creó para que pueda ayudar a los más débiles frente a los más poderosos. Si no hubiera Estado, sería la ley de la selva. Si no hubiera una legislación laboral, la gente viviría como en la etapa de la revolución industrial, trabajaría por comida o debería ir presa por sus deudas. Que el Estado y que la política tan denostada es el único instrumento que tienen los menos favorecidos de una sociedad para que alguien los defienda y los represente, que no abominen de eso, porque es el instrumento de defensa. Yo creo que esta es la gran enseñanza y es lo que les diría. Gracias. Muchas gracias. La Matanza.